Hola a todos, muy bienvenidos a la clase número 14 de nuestro curso MAT 070, Introducción al Cálculo. En la clase de hoy revisaremos las consecuencias del axioma del supremo. En particular, hablaremos de la propiedad arquimediana y de la densidad de los racionales. Comencemos entonces a revisar las consecuencias del axioma del supremo. Ya hemos observado que R es un cuerpo ordenado y completo. ¿Qué consecuencias tiene lo anterior? Revisaremos algunas de ellas, algunas de estas consecuencias a lo largo de esta clase. El primer teorema que revisaremos es el que dice que el conjunto de los números naturales, n, no es acotado superiormente. Procederemos por contradicción. Para esto, supongamos que n, el conjunto de los números naturales, es acotado superiormente. Es decir, que existen para el conjunto de los números naturales cotas superiores. El axioma del supremo nos asegura que si n es acotado superiormente, entonces tiene supremo. Llamemos A al supremo del conjunto de los números naturales. Recuerda que el supremo es la menor de las cotas superiores. Ahora, si A es el supremo del conjunto de los números naturales, entonces todo número natural n es menor o igual que A, es menor o igual que el supremo del conjunto. Y si n es un número natural, entonces su sucesor, n más 1, también es un número natural. Por lo tanto, como n más 1 es un número natural, él también es menor o igual que a, que es el supremo del conjunto de los números naturales. Entonces, para todo número natural n, n más 1, el sucesor de n, es también menor o igual que a. Pero entonces, todo número natural n es menor o igual que a menos 1. Esta última desigualdad la obtenemos de la anterior, ¿verdad? Si n más 1 es menor o igual que a, entonces n es menor o igual que a menos 1. ¿Y qué quiere decir esto? Que todo número natural es menor o igual que a menos 1, es decir, que a menos 1 es una cota superior para el conjunto de los números naturales. Observa que a menos 1 es menor que a, de modo que esta cota superior, a menos 1, es una cota superior que es menor que el supremo del conjunto. Eso es una contradicción, puesto que el supremo del conjunto de los números naturales es la menor de las cotas superiores. Por lo tanto, esto contradice, ¿verdad?, la afirmación de que A es el supremo del conjunto de los números naturales. Y la contradicción proviene ¿de dónde? De suponer que el conjunto de los números naturales es acotado superiormente. Por lo tanto, hemos demostrado, por contradicción, que el conjunto de los números naturales no es acotado superiormente. El siguiente teorema que demostraremos es el que nos dice que, dado cualquier número real x, existe un número natural que es mayor que él. En términos simbólicos, este teorema nos dice que para todo x en R existe un número natural n que es mayor que x, mayor que este número real. La demostración también la haremos por contradicción. Supongamos entonces lo contrario, es decir, supongamos verdadera la negación de esta proposición. La negación nos diría que existe un número real x, tal que para todo número natural n, x, el número real, es mayor o igual que n, es decir, que existe un número real x que es mayor o igual que todo número natural n. Eso contradice el teorema que acabamos de demostrar, puesto que ya demostramos que n no es acotado superiormente. En caso de que existiera un número real x mayor o igual que todos los números naturales, ese número real x sería una cota superior para el conjunto de los números naturales. De ahí proviene la contradicción. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir? Concluimos que para todo número real x, efectivamente existe un número natural que es mayor que x. Revisemos algunos ejemplos. En este primer problema se nos pide probar que para todo número real positivo x existe un número natural n tal que x es mayor que 1 partido en n.
Para demostrar esta proposición, haremos uso del teorema que acabamos de probar, el que nos dice que dado cualquier número real x, existe un número natural n que es mayor que él. O en términos simbólicos, ¿cierto? Que para todo número real x existe n natural, tal que n es mayor que x. En nuestro caso, queremos probar que para todo x, número real positivo, existe un número natural tal que x es mayor que 1 partido en n. Entonces, partamos considerando un número real positivo x, arbitrario, para que lo que demostremos sea válido para todo x número real positivo. Ahora, si x es un número real positivo, entonces su inverso multiplicativo, 1 partido en x, también es un número real positivo. Luego, por el teorema anterior, gracias a este teorema, sabemos que existe algún número natural, digamos n, que es mayor que nuestro número real positivo 1 partido en x. Eso es lo que nos dice el teorema anterior. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que cualquiera sea nuestro número real positivo x, siempre encontraremos para él un número natural n, tal que n es mayor que 1 partido en x. Esto es equivalente a decir que para todo número real positivo x existe un número natural n, tal que x es mayor que 1 partido en n. Y eso es precisamente lo que se nos pedía probar. Por cierto, este teorema es lo que llamamos la propiedad arquimediana. En el ejemplo 2 se nos pide probar que para todo número real x existe un único entero n, tal que x es mayor o igual que n y menor que n más 1. Veamos cómo probar esta proposición. Partamos por considerar un número real x arbitrario, sea x en R. Y definiremos el siguiente conjunto. Llamaremos A al conjunto de todos aquellos enteros, digamos m, que son menores o iguales que x. Este conjunto es no vacío. ¿Por qué podemos asegurar que el conjunto A es no vacío? Puesto que por el mismo teorema anterior, por la propiedad arquimediana, podemos asegurar, diremos ya que existe algún entero, digamos un número natural, n0, que es mayor que menos x. Luego, menos n0, es menor que x. Eso prueba que entonces este menos n0, como es menor que x, pertenece al conjunto A. Eso prueba entonces que A es un conjunto no vacío. Por otra parte, nuestro conjunto A es acotado superiormente. A es acotado superiormente. Podemos ver que el mismo X es una cota superior para nuestro conjunto. X es cota superior. Luego, por el axioma del supremo, A tiene supremo. A es un conjunto no vacío y acotado superiormente, luego tiene supremo. Démosle un nombre a ese supremo. Llamemos n al supremo del conjunto A. Es decir, que n es el supremo del conjunto de todos los enteros m
que son menores o iguales que x. Este supremo pertenece al conjunto A, dado que se trata de números enteros. Luego, como n pertenece a, n es menor o igual que x. ¿Por qué lo podemos asegurar? Porque estamos diciendo que n pertenece al conjunto A. Y en el conjunto A están todos aquellos enteros que son menores o iguales que x. Por lo tanto, n también es menor o igual que x. Por otra parte, como n es el supremo, por otra parte, ¿verdad? Como n es el supremo, es decir, es la menor de las cotas superiores de A, y además n es menor que n más 1, entonces podemos concluir que n más 1 no pertenece al conjunto A. De modo que si n más 1 no está en el conjunto A, quiere decir que n más 1 es mayor que x. De ese modo, tenemos que x es menor que n más 1 y a su vez es mayor o igual que n, donde n es el supremo del conjunto A. Observamos además que n, el supremo del conjunto A, no es otra cosa que la parte entera de x. Así, tenemos una definición para la función parte entera de x. Parte entera de x se define como el supremo del conjunto de todos aquellos enteros m que son menores o iguales que x. Demostraremos ahora que el conjunto de los números racionales es denso en el conjunto de los números reales. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que entre dos números reales cualesquiera siempre existe un número racional. Simbólicamente, esto puede expresarse como para todo x e y en R existe un número racional R, tal que si x es menor que y, entonces R está entre x e y, es decir, R es mayor que x y es también menor que y. Para demostrar este teorema, comenzaremos por considerar dos números reales x e y, sean entonces x e y números reales, y les pediremos que x sea menor que y, tal como se nos indica en la hipótesis. ¿Qué es lo que debemos probar entonces? Por demostrar que existe algún número racional, llamémoslo R, tal que R es mayor que X y menor que Y, es decir, que se encuentra entre los dos números reales X e Y. Ahora, como X es menor que Y, sabemos que entonces Y menos X es mayor que 0. Luego el recíproco de Y menos X, 1 partido en Y menos X, es también un número real y es un número real positivo. Por la propiedad arquimediana, sabemos que existe, vamos a decir, como el conjunto de los números naturales no es acotado superiormente, sabemos que existe algún número natural, llamémoslo n, que es mayor que 1 partido en y menos x. Esto, por supuesto, es equivalente, dado que y menos x es positivo, a decir que y menos x es mayor que 1 partido en n. Esta primera relación la dejaremos reservada por aquí porque nos será útil más adelante. Haremos esta demostración, digamos, en 3 pasos y el primero de esos pasos es el que acabamos de terminar. El primer paso es establecer entonces que y menos x es mayor que 1 partido en n. Como segunda parte, consideraremos la parte entera de nx. Llamaremos P a esa parte entera, es decir, sea P un número entero
la parte entera de nx. Es decir, estamos llamando p a la parte entera de n por x. Sabemos de las propiedades de la función parte entera, que de hecho hemos probado hace un ratito atrás, que nx es mayor o igual que la parte entera de nx y estrictamente menor que la parte entera de nx más 1. En términos de p, que es como hemos llamado a la parte entera, esto equivale a decir que nx es estrictamente menor que p más 1 y mayor o igual que la parte entera de nx, que ahora escribiremos como p. Como n es un número natural, 1 partido en n es un número real positivo, es un racional positivo. Por lo tanto, si lo multiplicamos en esta desigualdad, el sentido de las desigualdades no cambia. Y obtenemos que p partido en n es menor o igual que x, y a su vez x es estrictamente menor que p más 1 dividido en n. Esta es una segunda relación que será de utilidad más adelante, así es que también la dejaremos reservada por aquí. Y como tercera parte de nuestra demostración, diremos por otra parte, el número real i que consideramos al inicio de la demostración se puede expresar como i menos x más x. ¿Por qué esto es interesante? Porque i menos x, de i menos x sabemos algo. Sabemos que i menos x es mayor que 1 partido en n. Por lo tanto, podemos asegurar que este i es mayor que 1 partido en n más x. Por otra parte, además, sabemos que x es mayor o igual que p partido en n. Por lo tanto, podemos decir que esto es mayor o igual que 1 partido en n más p partido en n. Esto último es p más 1 dividido en n. ¿Qué tenemos entonces? Por lo tanto, podemos asegurar que i, ¿verdad? Partimos aquí con i y hemos probado que i es mayor que p más 1 dividido en n. Pero observa que de la última relación que dejamos reservada, también sabemos que p más 1 dividido en n es mayor que x. Por lo tanto, esto es mayor que x. Y este número, p más 1 dividido en n, es un número racional. Por lo tanto, lo que hemos probado, finalmente, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que existe efectivamente un número racional, llamémoslo r, pero r es p más 1 dividido en n, tal que si x es menor que y, ambos números reales, entonces r se encuentra entre x e y, lo que acabamos de probar, ¿no? X es menor que este racional, que ahora hemos llamado r, y a su vez el racional r es menor que y. Eso es justamente lo que queríamos demostrar en nuestro teorema, ¿no? Que el conjunto de los números racionales es denso en los reales, es decir, que entre dos números reales siempre existe un número racional. Resolvamos ahora un ejemplo. En este ejercicio se nos dan dos conjuntos A y B, subconjuntos del conjunto de los números reales, ambos no vacíos y acotados superiormente. Nos definen además el conjunto AB como aquel conjunto de los números reales de la forma A por B, donde A es un elemento del conjunto A y B un elemento del conjunto B. Se nos pide demostrar que en general el supremo de este conjunto AB es distinto del producto entre el supremo del conjunto A y el supremo del conjunto B, pero que si A y B son subconjuntos del conjunto de los reales positivos, entonces sí se cumple la igualdad. Entonces, veamos primero por qué en general el supremo del conjunto AB no es igual al supremo de A por el supremo de B.
Para mostrar que estos supremos son distintos, basta considerar un contraejemplo. Entonces, como primera parte, mostraremos que en general el supremo del conjunto AB es distinto del supremo de A por el supremo de B. Para eso basta considerar los siguientes conjuntos A y B. Consideremos A el subconjunto de los números reales, el intervalo cerrado menos 1, 0. Y consideremos B el mismo conjunto, ambos iguales. Ambos conjuntos son no vacíos y acotados. Vemos que el supremo de A, la menor de las cotas superiores, es 0. Y también el supremo del conjunto B es 0, dado que ambos conjuntos son el mismo. Luego, ¿quién es el producto de los supremos? Es decir, el supremo de A por el supremo de B es 0 por 0, es decir, 0. Por otra parte, vemos que 1, el número real 1, pertenece al conjunto AB. ¿Por qué pertenece al conjunto AB? Porque 1 lo puedes obtener como el producto entre menos 1 y menos 1. Menos 1 está en A y menos 1 está en B, por lo tanto, menos 1 por menos 1 es un elemento del conjunto AB. Recuerda la definición del conjunto AB. Son todos los números reales que son productos de un elemento en A y un elemento en B. Por lo tanto, efectivamente, el 1 pertenece a B. Si 1 pertenece a B, quiere decir que el supremo de ese conjunto tiene que ser mayor o igual que 1, necesariamente. Recuerda que el supremo es la menor de las cotas superiores. Eso muestra que entonces el supremo del conjunto AB no puede ser igual al producto de los supremos, que en este caso es 0. Entonces, esto muestra que el supremo del conjunto AB en general es distinto del supremo de A por el supremo de B. Y aquí tenemos el contraejemplo. Ahora, nos dicen en la segunda parte que si A y B son ambos subconjuntos de los números reales positivos, entonces sí es cierta la igualdad, sí se cumple esta igualdad. Entonces veamos cómo probar eso. Pensemos ahora en A y B, subconjuntos de los reales positivos. Y consideremos elementos en estos conjuntos, es decir, sean, digamos, A en el conjunto A y B en el conjunto B. Como los conjuntos A y B son subconjuntos del conjunto de los reales positivos, sabemos de inmediato que A es mayor que 0 y B es mayor que 0. Por otra parte, nos dicen en la hipótesis que los conjuntos A y B son no vacíos y acotados superiormente. Por lo tanto, consideraremos aquí nuestros conjuntos A y B, subconjunto de los reales positivos, no vacíos y acotados superiormente. Como ambos conjuntos son no vacíos y acotados superiormente, ambos tienen supremo. Por lo tanto, podemos decir que A, vamos a decir además, A es siempre menor o igual que el supremo de A y B, vamos a poner aquí para todo A de A, y además B también es menor o igual que el supremo del conjunto B para todo B de B. ¿Qué nos asegura que existen tales supremos? Bueno, que A y B son conjuntos no vacíos y acotados superiormente. Por lo tanto, podemos ver, de aquí obtenemos, ¿cierto?, que A por B
es siempre menor o igual que el supremo de A por el supremo de B. Y eso es válido para todo A de A y para todo B de B. De aquí obtenemos entonces que si todos los elementos del conjunto AB, piensa tú que A por B, donde A está en A y B está en B, es un elemento del conjunto AB. Todos ellos son menores o iguales que el supremo de A por el supremo de B. Es decir, que supremo de A por supremo de B es una cota superior para el conjunto AB. Vamos a decir entonces que supremo de A por supremo de B es cota superior de AB. Es decir, que el conjunto AB es acotado superiormente. Y si es acotado superiormente, tiene supremo. Es no vacío y acotado superiormente, luego tiene supremo. Entonces, como ya hemos probado que AB es acotado superiormente, AB tiene un supremo. Tiene supremo. Y además sabemos que todos los elementos del conjunto AB son menores o iguales que este producto de supremos. Por lo tanto, la menor de las cotas superiores del conjunto AB, es decir, el supremo del conjunto AB, es menor o igual que el producto de los supremos de A y B. Esto completa la mitad de la demostración, ¿no? Porque queremos probar que en este caso particular, en que A y B son subconjuntos de los reales positivos, entonces sí se cumple esta igualdad. Y nosotros que hemos probado hasta ahora, hemos probado que el supremo de AB es menor o igual que el producto de los supremos de A y B. Nos faltaría, para completar la igualdad, demostrar que el supremo de AB es también mayor o igual que el producto de los supremos. Eso es lo que debemos hacer como segundo paso de nuestra demostración. Entonces, como ya sabemos que AB tiene supremo, y ya lo establecimos, pero lo volveremos a escribir, sabemos, sabemos que todo elemento del conjunto AB, es decir, todos los números reales positivos de la forma A por B, son menores o iguales que el supremo de ese conjunto. Eso para todo A de A, para todo B de B. De aquí podemos concluir que entonces B es menor o igual que 1 partido en A por el supremo de AB. Recuerda que A es estrictamente positivo, por lo tanto, al multiplicar aquí por 1 partido en A, primero no se altera el sentido de la desigualdad, porque 1 partido en A es un número real positivo y A no puede ser 0. Así que podemos hacer eso. Por lo tanto, lo que acabamos de obtener es una cota superior para el conjunto B. Esto es válido para todo B de B. Por lo tanto, descubrimos que 1 partido en A por el supremo de AB es cota superior del conjunto B. Ya sabemos que B es acotado y por lo tanto tiene supremo. Si 1 partido en A por el supremo de AB es una cota superior para el conjunto AB, esta cota superior tiene que ser mayor o igual que la menor de las cotas superiores del conjunto B, es decir, el supremo de B. Y de aquí obtenemos que 1 partido en el supremo de B por el supremo de AB es mayor o igual que A. Es decir, acabamos de descubrir una cota superior para el conjunto A. Es decir, este valor, ¿no? 1 partido en supremo de B por el supremo de AB es cota superior del conjunto A.
puesto que acabamos de obtener que todos los elementos de A son menores o iguales que este valor. Esta es una cota superior para el conjunto A. Entonces, ¿qué más podemos concluir de aquí? Como todos los elementos de A son menores o iguales que esta cota superior, también sabemos que el supremo de A es menor o igual que 1 partido en el supremo de B por el supremo de AB. ¿Sí? Ya sabemos que todos los elementos del conjunto A están acotados por esta cota superior, 1 partido en supremo de B por supremo de AB. De modo que la menor de las cotas superiores del conjunto A debe ser menor o igual que esta cota superior. De aquí obtenemos lo siguiente. Multiplicando toda la desigualdad por supremo de B, obtendremos que el supremo de A por el supremo de B es menor o igual que el supremo de AB. Y ya habíamos demostrado antes, dejemos por aquí reservada esta desigualdad que acabamos de obtener. Probamos que el supremo de A por el supremo de B es menor o igual que el supremo de AB y ya habíamos probado antes que el supremo de AB es menor o igual que el supremo de A por el supremo de B. Entonces, si unimos estas dos conclusiones, vamos a enumerarlas, 1 y 2, de ambas podemos concluir, de 1 y 2 podemos concluir que si el supremo, observa, de AB es menor o igual que el producto de los supremos, y a su vez el producto de los supremos es menor o igual que el supremo de AB, entonces no queda otra posibilidad que el supremo de AB sea igual al producto de los supremos. Vamos a escribir el supremo de A primero. Supremo de A por supremo de B. Y esto solo es válido en el caso particular en que los conjuntos A y B son subconjuntos de R+. Solo es válido si A y B son subconjuntos propios del conjunto de los reales positivos, ambos no vacíos y acotados, ¿sí? Muy importante recordar que esto es válido solo si A y B son subconjuntos acotados y no vacíos del conjunto de los reales positivos. Porque en general ya hemos visto que la igualdad no se cumple. Cuando A y B son subconjuntos cualquiera de R, puede pasar que el producto de supremos, como por ejemplo aquí, sea 0, mientras que el supremo del conjunto AB sea claramente mayor que 0. Con este ejercicio damos por terminada la clase de hoy. Espero que te haya sido de utilidad y que hayas aprendido cuáles son las consecuencias y la importancia de estas consecuencias del axioma del supremo. Nos vemos en la próxima clase. Hasta entonces.